termina el frío y empieza el calor? ¿Dónde termina el mal y comienza el bien? ¿En qué punto el amor invierte su polaridad y nace el odio? ¿Dónde está Dios cuando ocurren las calamidades? Estas serán algunas de las reflexiones que seguramente nos haremos al transcurrir de su programa de hoy. Así fue. Escuchemos esta historia. Era un pasillo largo e iluminado muy pobremente. Desde el fondo de la penumbra se ve un grupo de personas que se acercan. Al frente venía un hombre que caminaba vacilante. Su rostro se veía claramente cada vez que pasaba por debajo de las pocas lámparas que había en el techo. Sin embargo, se podía notar un rostro que parecía de una persona muy sencilla, de mirada tierna, ojos dulces. Su presencia reflejaba la dulzura de una persona buena. Con sus gestos inspiraba confianza, seguridad, inocencia. Esa era la apariencia de aquel hombre que caminaba hacia el final del pasillo. Ese hombre caminaba con un rostro de virtud e inocencia. Es imposible para mí enumerar la crueldad y el horror que había detrás de ese dulce rostro. Ojalá las personas no juzguen más a los demás por un rostro agradable. El mal tiene rostro de ángel así. Son todos los personajes del terror en la historia. La historia está llena de perturbaciones humanas que han generado a los más fascinantes personajes, los cuales han tenido el poder de dominar adeptos para sus actividades. Otros lo han hecho solos, realizando actos malignos que han marcado el pasar de los tiempos. Por eso es que hoy traemos un tema que puede crear miles de controversias por lo crudo de algunos casos. Como siempre, sabemos que ustedes son un público inteligente y no pretendemos apoyar ninguna creencia. Solo colocamos las evidencias y usted sacará su propia conclusión. El primer personaje del que nos ocuparemos fue un ser real. Él mismo es el causante de incontables historias y mitos. Se trata de Vlad Drácula. Otras traducciones, dragón o draconis, más conocido como Vlad, el Empalador. Y para nuestros tiempos, no es otro que el conde Drácula. Fue el príncipe de Valaquia, hoy el sur de Rumanía. Entre 1456 y 1462 fue un gran luchador de la Orden del Dragón en contra del expansionismo otomano. Amenazaba a su país y al resto de Europa. Y también era famoso por castigar de alguna manera espantosa a enemigos y traidores. Vlad era ortodoxo, aunque con posterioridad se convirtió al catolicismo. Se le decía el empalador porque su forma de proporcionar sentencia consistía en una tortura que él mismo creó. Insertaba un palo grande de madera por el orificio de sus víctimas y allí suspendidos los dejaba morir. Se dice que en medio del campo de los empalados se sentaba a cenar plácidamente, rodeado de los moribundos. Más adelante se dijo que también los degollaba y bebía su sangre.
Es paradójico mencionar cómo una persona tan cruel con sus enemigos fuese un gran héroe y defensor de la fe de Cristo en su país. Tanto así es que es uno de los personajes principales en la historia de Rumanía. Un héroe, un prócer, gobernó Rumanía con gran sabiduría. El autor irlandés Bram Stoker escribió en 1897 la novela llamada Drácula, que dio origen al mito de este personaje histórico como un vampiro chupasangre. Es una de las joyas de la literatura mundial y uno de los libros más vendidos y leídos en nuestra historia. Vlad fue un personaje terrible, pero impidió el avance de los otomanos para conquistar Europa. En 1992, Francis Ford Coppola y Columbia Pictures dirigieron la producción de esta historia, llevada al cine, y el guión de esta cinta fue escrito basándose en la novela Drácula de Bram Stoker. La película fue protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins. La película tuvo una acogida extraordinaria. Aclamada y aplaudida por la audiencia aún hoy en día, ha sido una de las mejores películas de la historia. En la 65 ceremonia de la entrega de los premios Oscar, la película obtuvo 3 premios. Interesante la historia de este personaje. Pero no solo los hombres son considerados personajes de terror. Las mujeres también son parte de esta gran investigación. Por ejemplo, el caso de la condesa Erzsébet Báthory de Ecsed. Fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser la responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Es la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 650 muertes. 650. Se decía, según rumores, de que algo muy siniestro ocurría en su castillo. La condesa practicaba brujería y magia negra. Para ello utilizaba la sangre de muchachas jóvenes, según la investigación. Se hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas. Se encontraban en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. Aparte de los ritos de magia negra que ella realizaba, la condesa era famosa por torturar brutalmente a sus víctimas de varias maneras. Las desangraba, se daba largos baños en la sangre de las jóvenes, ya que estaba plenamente convencida de que la sangre de estas chicas la mantenía joven y bella. El mal no tiene límites. Es impactante saber que desde hace mucho tiempo, sea cual sea la razón, seres humanos han adoptado las más terribles formas de inferir dolor a sus propios congéneres. Más adelante, en Terror en la Historia, hablaremos de Jack el Destripador, el terrible H.H. Holmes y otros más. No se aparte de nuestra señal, que en unos instantes estaremos de nuevo con ustedes en su programa Así Fue.
Madame Marie Delphine Laurier nació en New Orleans en 1780. Fue una socialité, dama de sociedad y asesina en serie. Nacida en el estado de Luisiana, Estados Unidos, se volvió famosa por haber torturado y asesinado brutalmente un gran número de esclavos negros. Mantuvo una importante y altísima posición social en los círculos esnobistas de su ciudad natal. Se casó 3 veces a lo largo de su vida y solo tuvo 3 hijas hembras. El 10 de abril de 1834 se inició un incendio en la residencia de los Laurier en Royal Street, el cual había comenzado en la cocina. Cuando la policía y los bomberos llegaron al lugar, encontraron una mujer de 60 años, la cocinera, amarrada al horno por su tobillo. Más adelante declararía que ella misma había iniciado el incendio como un intento de suicidio. Escuchen bien, por miedo a su castigo. Luego de ser llevada al cuarto en el último piso, confesó que nadie había sido llevado allá y había regresado nunca jamás. Este era el llamado cuarto de las torturas. Encontraron 7 esclavos mutilados horriblemente, suspendidos por el cuello, con sus extremidades aparentemente estiradas y rajadas de una extremidad a otra. Quienes dijeron haber estado encarcelados allí por unos 4 meses. Una de las personas que entró al lugar fue el juez, quien después declaró haber encontrado en la mansión La Laurier a una esclava negra utilizando un collar de hierro y una vieja mujer negra que había recibido una herida muy profunda en su cabeza. Ella añadió que los esclavos estaban esqueléticos, desangrados, mostraban señales de haber sido azotados, eran amarrados en posturas restrictivas y utilizaban collares de hierro con púas que mantenían sus cabezas en posiciones estáticas. Muertos de hambre y de sed, se cuenta que una vez su hija mayor tuvo un amorío secreto con uno de los esclavos que servía de capataz en la propiedad. Delphine los descubrió y ató al hombre a un mástil de hierro, cortó la cabeza de un toro y se la colocó encima de la suya hasta matarlo por la asfixia y la septemia. Ahora nos trasladaremos a Francia, donde muchos acontecimientos terribles ocurrieron, según la fuente histórica. En este caso, se trata de Gilles de Montmorency Laval, varón de raíz llamado Gilles de Rais, septiembre de 1405. Fue un noble y asesino en serie francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 años junto a Juana de Arco. Consiguió convertirse en mariscal de campo tras su participación en la Guerra de los 100 años y amasó una gran fortuna. Pero su buena fama en los pueblos franceses se vio truncada cuando se descubrieron las atrocidades que había cometido con centenares de niños y niñas en una corte formada por brujos, alquimistas, videntes y adoradores del diablo.
Se dice que podía poseer una mentalidad psicópata originada en su infancia y que podía haber sufrido una gravísima esquizofrenia. En su afán por procurarse víctimas para sus sacrificios satánicos, servidores de Giles de Rys, como Henriette Poit, recorrían los pueblos y las aldeas buscando niños y adolescentes varones, prometiéndoles que los harían pajes en los castillos del señor Rys. Siempre en lugares lejanos, incluso en algunas ocasiones el propio Giles, con amabilidad, acudía personalmente a la casa de los plebeyos para asegurar a sus parientes, los parientes de los niños, un prometedor futuro. De las víctimas, los padres no tenían más noticias y, si preguntaban, les respondían que estaban bien. Pronto la gente se dio cuenta de que algo raro sucedía, se alarmó. Comenzaron a suceder los raptos. Entre 1432 y 1440 se llegaron a contabilizar hasta 1000 desapariciones de niños entre 8 y 10 años en Bretaña. Pero la gran locura llegaba por la noche cuando él y sus esbirros se dedicaban a torturar, dejar y humillar, asesinar a los niños previamente secuestrados. Después de cada sangrienta noche, Giles salía al amanecer y recorría las calles solitario, como arrepintiéndose de lo hecho. Mientras sus secuaces quemaban los cuerpos inertes de las víctimas. Ay, Dios santo, sorprendentes, sorprendentes estos terribles, terribles casos. Terribles acontecimientos, pero el ser humano realiza actos de muerte masiva hoy en la actualidad, justificándolo con el nombre de guerra, manipulando mediáticamente las versiones sabe Dios como les conviene, en donde no solo sufren las personas, sino los pueblos, la tierra, hasta los animales, el ambiente, todo el mundo víctima de la ambición, de la avaricia, de la locura que persiste todavía en algunos seres humanos. Siempre hablo del ser humano, pero del ser humano progresivo, positivo y espiritual. Mi mensaje es de progreso y esperanza, no de quienes se desvían, que afortunadamente son solo unos pocos casos. Solo el amor es la vía para conseguir la paz. Seguiremos hablando de estos desvíos. Es importante que la humanidad sepa. Por lo que les pido, no se aparten de su televisor, que ya regresamos con mucho más de Así Fue. Continuamos con este espeluznante tema.
que al parecer afecta cada vez más sensibilidades. No es fácil relatar eventos que han causado tanto dolor y sufrimiento. Pero por el progreso de la investigación y en pro de la información, el objetivo único es llevar a ustedes esta cruda verdad. El personaje del cual vamos a hablar se origina en una historia real que fue convertida en novela y Hollywood la convirtió en incontables versiones de este relato. Se trata de Jack el Destripador. Es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888 y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. En 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios al Destripador, aunque existen discrepancias sobre este vínculo. Se dice que podía ser un médico o alguien de la nobleza. Lo cierto es que este personaje desapareció de la misma manera que apareció, con una diferencia de solo 8 años de estos hechos. Surge en Norteamérica un personaje muy peculiar. Se trata de Herman Webster Mudgett, también conocido como Dr. Henry Howard o Holmes, simplemente Dr. Holmes. Fue un asesino en serie estadounidense que confesó hasta 27 asesinatos y 50 intentos de asesinato. Investigaciones modernas calculan el número de sus asesinatos en unos, escuchen bien, 200. Nació en Hamilton, Nuevo Hampshire, e hijo de un padre abusivo, óigase bien, y una madre puritana. Muy pronto manifestó odio hacia las mujeres, especialmente aquellas con fortuna. Un interés poco corriente que lo enmarcaría como un Don Juan del crimen para construir su castillo, Holmes Castle. El doctor Holmes recurrió a varias empresas a quienes nunca pagaba e interrumpía pronto sus obras. De esa manera, él era el único en conocer en detalle un edificio cuyo extraño arreglo habría podido suscitar la curiosidad. Se estaba preparando la exposición de 1893, que debía atraer a Chicago una gran cantidad considerable de gente, incluidas mujeres muy guapas, ricas y solas. Holmes adquirió un terreno gracias a una serie de estafas y emprendió la construcción de un hotel con aspecto de fortaleza medieval cuya disposición interior concibió él mismo. Cada una de las habitaciones del inmueble estaba provista de trampas, puertas, correderas que daban a un laberinto de pasillos secretos, desde los cuales por unas ventanillas disimuladillas en las paredes, el doctor podía observar a escondidas a sus clientes. Holmes
fue condenado a muerte por el Tribunal de Filadelfia y ahorcado el 7 de mayo de 1896. Contando entonces con 34 años. Se sabe que era un asesino prolijo y solo se tiene referencia de las muertes reconocidas, las cuales seguramente pudieron ser más. Sin embargo, algunos argumentan que Holmes puede ser el mismo asesino que llamaron Jack el Destripador, que estuvo en Londres y luego viajó a América para realizar su gran obra. Otro caso que estremeció a América, ¡ay Dios!, fue el caso de Sylvia Marie Likens, una joven estadounidense víctima de asesinato, torturada, violada en Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos. Fue torturada hasta la muerte durante 4 meses por, escuchen, Gertrudis Vanisevsky, un nombre muy complicado, y sus hijos, así como varios jóvenes y niños del vecindario. En junio de 1965, Sylvia Likens fue dejada al cuidado de una ama de casa llamada Gertrude, una señora con 6 hijos, a quien había conocido pocos días antes, adivinen dónde, en la iglesia. Gertrude torturaba con muchos golpes y heridas, le quitaba la comida, la obligaba a cometer actos sexuales aberrantes. La víctima sufrió decenas de torturas propiciadas por la agresora, su hija, el novio de su hija y hasta los jóvenes del vecindario. Los oficiales y médicos declararon que el de Sylvia Likens era el peor caso de abuso físico que habían investigado en la historia del estado de Indiana. Sylvia Likens había muerto por hemorragia cerebral, shock, desnutrición. Murió en el mes de octubre de 1965. Todos sus agresores fueron condenados a prisión, acusados en homicidio en primer grado, segundo grado y cómplices, todos de tan aberrante crimen. Personajes de terror en la historia. ¿Puede el ser humano producir un nivel de maldad capaz de infundir tanto terror, Dios? ¿Qué queda como marca en la historia? Son referencias las cuales debemos tomar en cuenta a la hora de medir los índices de terror. Pero esto no termina aquí, lamentablemente. Más adelante, en el próximo bloque, sabremos más acerca de este agobiante tema. No se vayan, ya regresamos. En más de su programa, Así Fue.
Personajes de terror en la historia. El mal se hace presente a través de estos personajes que aún hoy en día nos hunden terror. Son los protagonistas de historias que luego son inmortalizadas en el cine, en novelas. Tal es el caso de Ronald Joseph Puig de Feo Jr. Él nace el 26 de septiembre de 1951. Es un asesino estadounidense. Fue juzgado y condenado por los asesinatos de 1974, escuchen bien, de su padre, de su madre, sus 2 hermanos y sus 2 hermanas. El caso es notable. Esta inspiración que trae la vida real detrás del libro y las versiones en las películas de The Amityville Horror, la villa de Amy. Las 6 víctimas fueron encontradas boca abajo en sus camas, sin signos de lucha o sedantes, llevando a la especulación de que alguien de la casa debía haber sido despertado por el ruido de los disparos. Los vecinos informaron no escuchar ningún disparo. Extraño, ¿verdad? La investigación de la policía concluyó que las víctimas estaban durmiendo al momento de los asesinatos y que el rifle no había sido equipado con ningún supresor de ruido. Los oficiales de policía y el médico forense que asistieron a esta escena, fíjense bien, estaban confundidos por la rapidez y la magnitud de las matanzas. Todas las víctimas habían recibido disparos con un calibre 35 milímetros. Alrededor de las 3 de la mañana de ese día, los padres de Feo habían recibido disparos 2 veces, mientras que sus hijos habían sido asesinados con un solo disparo. Ronald, el asesino, declaró después que tenía días despertándose, escuchen bien, a las 3 de la mañana. Decía escuchar voces diabólicas que lo incitaban a matar a toda su familia. La hora de la matanza, 3 a.m. 3 a.m. En el año 2005, la película de terror The Amityville Horror narró todo lo sucedido. Este es un acontecimiento basado totalmente en una historia real, así como todas las historias anteriores. Uno de los más notables casos de la época contemporánea es este otro, escuchen bien. Charles Mills Mason, 12 de noviembre de 1934. California. Fue este hombre un criminal y músico aficionado estadounidense conocido por liderar lo que se llamó la familia Mason, un grupo de seguidores de Mason que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. En 1971 fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas. La actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, uno de los asesinatos rituales en ceremonias negras más sentidos de la historia. Y otras 4 personas en la casa de Tate.
en Beverly Hills. Y al día siguiente de un matrimonio, Leno y Rosemary, la Bianca, todo llevado a cabo por los miembros del grupo que seguían instrucciones de Mason. Escuchen bien, sus seguidores asesinaron a diferentes personas en otros momentos. Este es un caso que también fue relacionado, igual que el anterior, con actividades satánicas por la capacidad de Mason de manipular a sus seguidores, tanto así que durante el juicio en las afueras del tribunal, por increíble que parezca, habían protestas en favor del asesino. Pero no todos los personajes de terror que hicieron grandes estragos en nuestra historia pertenecen a los límites fuera de nuestro país. ¿Sí? Aquí, en nuestro país, Venezuela, tenemos el caso de Dorangel Vargas, conocido como el Comegente, un asesino en serie y un antropófago venezolano. Vargas era un vagabundo que solía cazar, escuchen bien, cazar a sus víctimas en el Parque 12 de Febrero, en los alrededores del río Torbes de la ciudad de Táriba, en el estado Táchira, a 750 kilómetros exactamente de nuestra ciudad capital, Caracas. Él fue descubierto el 12 de febrero de 1999, así de cerca, 1999. Vargas fue uno de los primeros asesinos en serie conocido en Venezuela, asesinando decenas de personas, alrededor de 40 víctimas descubiertas. Dorangel Vargas Gómez nació, escucha, en 1957 en el seno de una familia de escasos recursos que se dedicaba a la agricultura, por lo que llegó solo hasta sexto grado de primaria. Entre sus antecedentes figuran arrestos, antes del último, 2 de ellos por delitos menores, robos de gallina, de ganado. Y el tercero, en 1995, cuando fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca por la muerte, y escuchen bien, por la posterior ingesta del cuerpo de Cruz Baltasar Moreno. El asesino fue dado de alta de ese centro luego de 2 años de tratamiento. Llevaba una vida aparentemente normal en la indigencia, sin que nadie se molestara otra vez en seguir su pista. Se cree que cometió los crímenes entre noviembre de 1998 y enero de 1999, momento en que las familias notificaron a la policía la desaparición de los fallecidos. Dorangel cazaba a sus víctimas con un tubo en forma de lanza, los descuartizaba, guardaba las partes que se comía para cocinarlas y lo que no le servía, los pies, las manos y las cabezas, las enterraba. Sus objetivos primordiales, sus víctimas, eran desprevenidos deportistas y obreros que trabajaban a la orilla del río. Sin embargo, este asesino no comía mujeres ni niños. Como el hombre no tenía nevera para guardar la carne, mataba una media de 2 personas por semana.
Actualmente, Dorangel Vargas se encuentra en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado Táchira, pagando la máxima condena que existe en Venezuela. Personajes de terror en la historia. Una travesía impactante, llena de sensaciones alarmantes que nos instan a reflexionar en torno a nuestra naturaleza, la naturaleza humana. Hemos abordado solo una pequeña parte de este tema. Existen incontables historias relacionadas con esta tristeza, con este dolor. Tal vez más adelante podamos ahondar en este tema. En todo caso, existe una línea muy delgada entre la maldad y la locura. Algunos vemos la maldad en algunos casos como algo proveniente de entidades malignas, otros como perturbaciones de la psique humana o cambios bioquímicos en el cerebro. Volvamos a la reflexión del principio. ¿Dónde comienza el frío y termina el calor? ¿Dónde comienza el amor y se transforma en odio? ¿Dónde habita la alegría y nace el terror? Los esperamos en una nueva emisión de su programa. Así fue. Reflexionemos todos.